Ok, la primera pregunta que nos vamos a plantear es, número uno, ¿qué es el derecho romano? Eso significa que para la respuesta nosotros vamos a tener que definir qué es el derecho romano, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá, vamos a aprender una definición del derecho romano. El derecho romano, también vamos a hablar de la historia de la cultura romana en ese sentido. Entonces vamos a tratar la manera de eh, abordar, esa sería la segunda. ¿Cuál es el objeto del derecho romano? Esa es la número dos. ¿Cuál es la razón de que nosotros estamos estudiando el derecho romano, verdad? Les había dado un chivo en la primera. El chivo que tenemos acá es aprendernos una definición, ¿verdad? La respuesta sería una definición del derecho romano. Esa definición nosotros la podemos inventar, ¿verdad? O podemos también adoptar una definición que pueda ser que el libro nos vaya a otorgar, o pueda ser que podamos, porque ustedes saben muy bien, compañeros, que existen cantidad de libros sobre el derecho romano. Puede ser que la definición que el libro que estemos viendo nosotros no nos guste, podemos utilizar otra definición de algún otro autor, de algún otro libro, ¿verdad? O también, como mencionaba, podemos crear nosotros nuestra propia definición sobre el derecho romano. ¿Cuál es el objeto del derecho romano? Había mencionado que, en otras palabras, la pregunta es, ¿por qué nosotros estamos estudiando el derecho romano? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón del por qué estamos nosotros estudiando el derecho romano? Y eso lo vamos a ver cuando empecemos a leer el libro. La número 3, vamos a plantear acá la siguiente. La número 3 es en base a los antecedentes históricos del derecho romano, ¿verdad? Cuando hablamos de antecedentes, ¿alguien me puede explicar qué entendemos por antecedente? ¿Qué antecede? ¿Qué antecede? ¿Qué más? Lo que pasa en la antigüedad. Perfecto, ¿verdad? Cuando usted va a un médico, el médico, la primera pregunta que le hace, la primera pregunta que le hace el médico es, como, como usted paciente, ¿verdad? Usted es el paciente, el médico le va a preguntar, señor paciente, ¿cuál es su historial médico? ¿Ha sufrido usted de alguna enfermedad contagiosa? ¿Ha tenido alguna cirugía? ¿Verdad? ¿Ha tenido usted alguna alergia? ¿Algún medicamento? ¿Alguna comida? Esa es la base de los antecedentes. Poder hablar sobre el pasado, sobre la evolución, sobre el origen de alguna cosa. Lo mismo sucede en el derecho, y esta es una palabra que se la tendría que memorizar. Los antecedentes históricos del derecho. En este caso,
Vamos a colocar acá la número 3. Podríamos colocar acá, sí, ¿cuáles, verdad? ¿Cuáles son los antecedentes del derecho romano? Y aquí se lo voy a graficar. Cuando hablamos de los antecedentes del derecho romano, sí o sí tenemos que tomar en cuenta el tiempo, el factor tiempo, ¿verdad? Porque imagínese usted, el derecho romano inició antes de Cristo, ¿verdad? Y todavía hubo un lapso de tiempo después de Cristo. Entonces estamos hablando más de 2000, 3000 años, podríamos hablar, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces vamos a colocar acá que cuando hablamos de los antecedentes, tenemos que tomar una línea del tiempo, ¿verdad? Vamos a colocar en otro color aquí. Esta sería una línea del tiempo. Y cuando hablamos de los antecedentes, vamos a tomar un punto de partida y también podemos utilizar la palabra que aparece en la Biblia, el primer libro que aparece en la Biblia. ¿Cuál es el nombre de ese libro? Génesis. Génesis. Génesis, pero no solamente en el aspecto religioso podemos utilizar esa palabra. Ustedes se van a dar cuenta que en el derecho van a utilizar la palabra génesis. La génesis del derecho, ¿a qué nos referimos con génesis del derecho? El nacimiento del derecho o el origen del derecho. Sí, Xiomara, Licenciado, dígame. licenciado, perdone. Fíjese de que quería molestarlo. Fíjese que yo ahorita tengo cita con el oftalmólogo. ¿Será que me puedo retirar? Claro que sí, no se preocupe. Perdone, licenciado. No se Hoy. preocupe. Bueno, Gracias. ok, entonces vamos a colocar acá Génesis. Licenciado, buenos días. Disculpe por interrumpir su clase, pero fíjese que yo también estoy en el Ministerio Público ahorita. No sé si me podría retirar de su clase, disculpe. Sí, muy bien. Tratemos la manera de que para la próxima sí nos podamos conectar. Muchas gracias. ¿Qué es la génesis? Otro sinónimo de génesis. No sé si también entraría el Antiguo Testamento, donde inicia todo. Mm, De alguna manera. De alguna manera. Parcialmente. Ahí sí, sería parcialmente, ¿verdad? Viéndolo desde otro enfoque, podríamos decir que sí, ¿verdad? Acá la génesis también, otro sinónimo es el nacimiento de algo, ¿verdad? En este caso, el nacimiento del derecho romano, la génesis del derecho romano. Otro sinónimo que podemos utilizar, el origen, ¿verdad? El origen del derecho romano. Y vamos a hacer otra línea porque esto es desde su nacimiento, desde su origen, desde su génesis. Ese tipo de derecho va a sufrir cambios. Y a esos cambios, otra palabra para referirnos a cambios, Evolución. evolución. Perfecto, gracias. Entonces vamos a tomar en cuenta que esa línea del tiempo nos va a hablar desde el nacimiento del derecho romano. El derecho romano va a sufrir diferentes cambios conforme pasa el tiempo. Y esto es prácticamente los antecedentes del derecho romano, desde su inicio y todas las etapas que modifican el derecho romano. Entonces, la pregunta número 3 está relacionada con la línea del tiempo. Y vamos a hablar también, dentro de lo que respecta al libro, tenemos las fuentes del derecho romano.
Y volvemos, la número 4 tiene relación con la pregunta número 3. ¿Qué es una fuente? ¿Qué es una fuente? ¿De dónde se obtiene la información? Correcto, ¿verdad? La fuente es de donde obtenemos la información y se relaciona con los antecedentes del derecho romano. Una de las fuentes del derecho romano es la, por ejemplo, eh, un hábito que nosotros empezamos a hacer. Por ejemplo, ¿Lectura? ok, pongamos como ejemplo la lectura, ¿verdad? Usted tiene el hábito de que todos los años usted va a hacer a principio de año una lista con los libros que usted va a leer durante ese año. Pero ese hábito siempre lo va a hacer todos los años, todos los años, todos los años, todos los años. Esto es un ejemplo de, perdón, Un hábito, licenciado. un hábito. Es un hábito, pero cuando lo hacemos, Constancia, licenciado. ¿se relaciona con la constancia? ¿La disciplina? Disciplina, sí, tiene que ver con la disciplina. ¿Perseverancia? Sí, estamos dando sinónimos, pero yo necesito la palabra concreta. Una serie de hábitos o una serie de conductas que se realizan de una manera en la que no hay un rompimiento. O sea, usted la realiza y la realizó una vez y después la siguiente vez la realiza y de ahí ¿Una otra. rutina? ¿Perdón? ¿Una rutina? Oh, sí, está más cerca usted. Estilo de vida. ¿Doctrina? ¿Es un estilo de vida? ¿Podría ser? ¿Doctrina, licenciado? No, no sería No. doctrina. Empieza con C. Ya la dijo Catherine. Entre los labios, no medio le pude. Costumbre. La costumbre, ¿verdad? Entonces, una fuente del derecho romano es la costumbre. La costumbre es importante, incluso en el derecho común, en el derecho de Guatemala, la costumbre en algún momento fue fuente del derecho guatemalteco. Pero en el derecho romano, una de las fuentes más importantes es la costumbre. ¿Por qué? Porque los romanos empezaron a adoptar ciertos comportamientos y esos comportamientos eh, los adoptaron en su sociedad y ese comportamiento lo implementaron en la sociedad un mes. El siguiente mes, de igual manera, ¿verdad? Continuaron con ese comportamiento. El segundo mes, igual. El tercero, pasó el primer año y mantenían ese comportamiento. Es decir, se volvió costumbre. Y ahí es por eso el famoso dicho que dicen, la costumbre se convierte Ley. en ley. Así es. Y es por eso que tenemos que aprender la historia, porque por eso hasta muchos dichos, tal vez el día de hoy la juventud se queda, ¿y por qué me está diciendo esto? Pero hay expresiones que tenemos que estudiar la historia para poder entender y captar el sentido completo de esa expresión, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es por eso que tenemos que la costumbre se vuelve ley, porque tenemos precedentes de que así es. Entonces, estas 4 preguntas son fáciles de responder. Muy probablemente estas 4 preguntas que estamos haciendo el día de hoy vayan a venir directamente en su primer parcial. Entonces, como mencionaba, pongamos atención, tomemos notas. Yo ya les planteé las 4 preguntas. Solo falta, ¿qué nos falta acá? Para tener completo
nuestra actividad. ¿Qué nos falta? Las respuestas, ¿verdad? Aquí solamente estamos colocando las preguntas. Entonces, yo les medio di una respuesta, pero no es una respuesta completa, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a buscar esas respuestas. Entonces, con la lectura, apoyándonos en el libro, vamos a dar respuesta a estas 4 preguntitas, ¿verdad? Entonces, voy a proceder a cambiar a la Licenciada, siguiente. disculpe, fíjese que yo fui ayer a comprar los libros y me dijeron que su libro no estaba, que todavía no había ingresado. No ha ingresado nuestro Ajá. libro. Oh, ok. Pero Catherine, usted sí lo compró, ¿verdad? ¿O Sí, lo no? compré. Ah, Ajá. ok, muy bien. La Sí. semana pasada. Oh, muy bien. Sí, es que creo que se agotaron. Y justamente yo solicité de favor aquí a nuestra asistente Catherine por el día de hoy su colaboración en enviar las primeras 10 páginas, ¿verdad? Para que podamos comenzar nuestra lectura. Entonces, todos estamos agregados en el grupo de WhatsApp, ¿correcto? ¿O hay alguien que no esté agregado en el grupo? No, muy bien. Yo creo que todos estamos. Voy a solicitar aquí al azar la lectura de la página número 3 a alguien de manera voluntaria que la quiera leer, que levante la mano virtual. Ok, Jimmy Mendoza, por favor, la página 3 completa. Pongamos atención. La fundación de Roma. No existen escritos que determinen con certeza la historia del inicio de Roma, pues en el Imperio Romano, en su primera época, careció de escritores que pudieran plasmar los acontecimientos históricos en papiro, piedra de madera, metales u otros materiales de dicha época. Por consiguiente, los acontecimientos históricos de su fundación se fueron trasladando de generación en generación por tradición oral, utilizando para el efecto muchas veces las leyendas y cuentos. A nivel de la leyenda, la más aceptada es la que atribuye a Rómulo y Remo la fundación de Roma. Esta cuenta que en el Lacio, una ciudad llamada Alba Longa, cuyos reyes descendían del troyano Eneas, refugiado en Italia después del incendio de Troya. En dicha región gobernaba el rey Numitor, padre de la sacerdotisa Rea Silva, quien se inspiró, en el dios Marte, una gran pasión de la cual concibió y dio a luz a Rómulo y Remo. El rey Numitor fue destronado por su hermano Amulio, constituyéndose en un rey muy cruel, y al temer que sus sobrinos, los nietos de Numitor, lo destronaron cuando crecieran. Ordenó que lo colocaran en una cesta que arrojó al río Tíber con el fin de que parecieran ahogados, pero la cesta se detuvo en el tronco de una higuera a las orillas del río, al pie del monte Palatino, donde fueron rescatados por una loba llamada Luperta, quien los amamantó y crió hasta que fueron recogidos por un pastor llamado Faustolo, quien junto a su esposa Aca Larentia los educó y los insertó de nuevo en la sociedad. Los gemelos Rómulo y Remo, luego de enterarse de su origen y de las crueldades cometidas por Amulio, tomaron venganza matándolo y le restituyeron a Numitor en el trono. Más tarde, por el año 753 a.C., los hermanos fundaron la ciudad de Roma en la orilla del río del que fueron recogidos. Hasta ahí, gracias. Muy amable. Entonces, esto ya vamos dando forma a la respuesta
que nos hicimos anteriormente. ¿Cuál pregunta podríamos empezar a responder con esta poca información que acabamos de leer? Creo que el origen de Roma, del derecho, perdón. Ujú. El origen del derecho romano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nos están dando antecedentes, el origen. ¿Cómo podríamos nosotros establecer entonces el génesis de Roma? ¿O cómo podríamos nosotros decir que nace el derecho romano? ¿En qué punto de la historia? ¿De acuerdo a la lectura que hicimos? El derecho a la vida, desde que intentaron sacar a los dos hermanos de la sociedad. Podría ser, pero más acertadamente con el título. ¿Cuál es el título de la lección 1? La fundación de Roma. La fundación de Roma, ¿verdad? Se funda Roma y ahí empieza el derecho romano, ¿verdad? Porque se tuvo que haber fundado Roma para poder tener una piedra de comienzo, un punto de comienzo. Ahora, si nos hacemos más preguntas, por ejemplo, ¿a quiénes se les atribuye la fundación de Roma? Rómulo y Remo. Ajá, ahí estamos, ¿verdad? A Rómulo y Remo. Y luego también aparece un animal acá en la historia, ¿verdad? ¿Quién amamantó a Rómulo y Remo? Luperta, la loba. Ruperta. Vamos a ver. Luperta. Luperta, Ujú, ajá. Luperta, así es, una loba. Y ¿qué otro dato más interesante acá? Tal vez el pastor Fausto, que nos recogió después de que Luperta los amamantó. Sí, podríamos tomar en cuenta a este pastor llamado Faustolo, ¿verdad? Y otro dato interesante acá que se relaciona con la fundación de Roma, lo encontramos en el último párrafo que no tuvimos la oportunidad de completar porque se continúa en la siguiente página, pero dice acá, ya nos están dando una fecha. ¿En qué fecha? Más tarde, por el año 753 a.C. Ok, entonces la fundación de Roma señale ahí que se tiene estimado que sucedió en el año 753 antes de Cristo. ¿Y por quiénes fue fundada Roma? Pues ya lo discutimos, ¿verdad? Por dos hermanos que fueron amamantados por una loba, en este caso Rómulo y Remo. Importante el nombre de la loba, Luperta. Depende, ¿verdad? Si usted es un historiador, le va a interesar mucho pues esta historia y conocer los nombres, etcétera. Pero para nosotros en derecho, con que sepamos la historia, no los nombres, ¿verdad? Aunque a efecto de la clase de derecho romano, le diría yo que lo más interesante del derecho romano para la clase o para la carrera de derecho es las expresiones que nacen del latín y las instituciones del derecho romano, porque le aseguro que sus clientes no le van a ir a preguntar a usted, mire, licenciado, fíjese que yo tengo una consulta. Sí, ¿cuál es su consulta? Es que yo necesito que usted me explique el derecho romano. No, ¿verdad? Los clientes le van a llegar con casos, ¿verdad? Mire, fíjese que tengo este conflicto y necesito que usted me pueda apoyar a resolverlo. Más que todo, el derecho romano es aprender la historia, es aprender expresiones en latín y es aprender
a saber que el derecho civil y el derecho penal que el día de hoy en Guatemala utilizamos tiene una influencia enorme del derecho romano. Es por eso que lo estamos estudiando. No es porque nosotros como abogados nos guste tanto la historia, no. Si no, deberíamos de estudiar la carrera o la licenciatura en ser historiador, ¿verdad? Pero el derecho como tal se relaciona con la historia. Entonces vamos a continuar. Estoy viendo que nos vamos a quedar pues sin tiempo en esta sesión. Entonces, desconectémonos y nos volvemos a conectar para poder continuar con nuestra lectura.